Así corta originalmente el PT01 Scratch y así corta con este mod. Necesitarás un destornillador de cruz para abrir el PT01 Scratch, un soldador y estaño. Ah, y unos alicates pequeños para sujetar el condensador a quitar, estarían bien también. Deberás adquirir uno de estos. Un condensador de 1 microfaradio. Su voltaje, con que sea mayor que 2, ok. Bien, ya con todo, quita el disco si tienes alguno puesto en el PT01 Scratch y bloquea el brazo. Por si tuvieses carga electrostática encima, antes de seguir recomiendo tocar algo conectado a tierra como una pared o un terminal de tierra de un enchufe si están accesibles en tu casa. Desconecta cualquier cable del PT01 Scratch si hay alguno y, si tiene pilas puestas, quítaselas. Ignora que no veas el switch o veas otra cosa en este hueco porque he reutilizado grabaciones de otro tutorial. No hay que hacer nada aquí en ningún momento. Pon la tapa para darle la vuelta. Puedes bloquearla por seguridad si quieres. Quita los 8 tornillos. Cuidado cuando termines, porque hay 3 cables que unen las dos partes y hay que quitar 2 de ellos para poder levantarla de arriba. En esta esquina hay 2 cables pequeños con conectores rojo y blanco. Desenchúfalos tirando del conector, no del cable en sí, porque no son muy resistentes. Luego ya puedes levantar esta parte desde este lado como si tuviese una bisagra en el otro. Puedes dejarla ahí al lado si no te molesta. En la imagen desenchufo el tercer cable y la retiro, pero para este tutorial no es necesario. Quita los 3 tornillos de esta placa. Los de los extremos se quitan normalmente y el tercero tendrás que despegar un poco la cubierta que tiene encima. Este tiene una arandela de plástico. Levanta la placa. La primera vez que se quita puede costar un poco por la cantidad de silicona que echaron para sujetar este cable. Así que despega este con cuidado, pero sin miedo, hasta que puedas ver cómodamente el otro lado. Hay que cambiar el condensador que sujeto aquí con pinzas, que en la placa está etiquetado como C513. Opcionalmente puedes sacar la placa desenchufando 4 enchufes, estos 3 y el que va al switch por el extremo de este, que aquí ya está quitado. Ya aquí toca desoldar el condensador original y soldar el otro. Yo usé una pinza para levantar la cubierta. Si no sabes cómo desoldar, haz clic en el enlace que pongo aquí sobre trucos para hacerlo, puesto que la grabación que hice con esta placa desafortunadamente no vale. Estos condensadores tienen polaridad, como las pilas. Busca algo en el nuevo que indique cuál es el más o el menos, y tenlo en cuenta al soldarlo en la placa. Yo doblé las patas de este porque es muy largo, y lo coloqué y soldé por este lado de la placa, pues no quise quitar la cubierta del otro. Como es ligero, creo que es suficiente. Comenta si tienes experiencia soldando. ¿Ya has soldado? Pues proceso inverso. Conecta los 4 conectores de nuevo si quitaste la placa del PT01 Scratch, ponla en su sitio, mete los 3 tornillos, si desenchufaste la otra parte del PT01 Scratch, enchúfala. Al cerrar, conecta de nuevo los 2 conectores blanco y rojo, ten cuidado de que no se pille ningún cable, pon los 8 tornillos del principio y listos, a scratchear. Si te ha servido, me devuelves el favor suscribiéndote, dándole a like, comentando o viendo algún otro vídeo mío. Un saludo y gracias por visualizar.